Buenas noches, mi nombre es Daniel Buriticá, hablo en representación del grupo conformado por Miriam Ibáñez, Omaira Velandia, Tatiana Arias y Helen Camelo para la materia de resolución de conflictos, tratando de cumplir con las expectativas de la actividad número 6, donde se propone por parte del tutor que abarquemos un conflicto donde nosotros podamos desde nuestro perfil profesional poder dar una posibilidad de solución. Queremos presentar en esta oportunidad a través mío, mi grupo de trabajo, la problemática que se vive en Colombia a través del conflicto armado colombiano, haciendo un especial énfasis en el desplazamiento forzoso que sufren los habitantes de las zonas rurales o de las zonas más afectadas por este conflicto. El desplazamiento forzado pues, es el fenómeno que se produce cuando la población civil, mayoritariamente mujeres, niños y niñas, se ven obligadas a dejar sus hogares habituales de vida y marchar a otros lugares debido a amenazas de su vida y a su seguridad personal, obviamente. Esto ocurre cuando se dan combates en la zona por amenazas o por asesinato de algún miembro de la familia, por presión para que los hijos entren a un grupo armado ilegal y entre esas pues varias circunstancias. La población afectada se ve así obligada contra su voluntad y forzada a abandonar su lugar de residencia a causa del conflicto y la presión que éste ejerce directamente sobre sus vidas. Para los distintos actores armados, el territorio es muy importante dentro de su zona lógica estratégica de guerra. Sin embargo, en muchos casos los desplazamientos forzados masivos ocurren en zonas del país con grandes recursos económicos, como el agua, las tierras, el petróleo, etcétera, cuyo control se disputan las fuerzas del conflicto. Por ello, el desplazamiento forzado es asimismo una estrategia de control de población, el territorio y los recursos. Los derechos básicos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal son vulnerados, además de que se ven afectados todos los demás derechos como el derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la educación es un factor pues, bien interesante que se ve también vulnerado, a la vivienda, a la salud, entre muchos otros. ¿Por qué se desplazan? En Colombia este fenómeno empezó desde los años 1960 y se calcula que el 12% de la población nacional vive desplazada. Las causas principales son los enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros y fuerzas gubernamentales de seguridad. Se ven obligadas a desplazarse para preservar su vida y la de su familia, los hijos e hijas que están en su cargo, ya que en el lugar donde habitan el nivel de inseguridad es muy alto. El temor, las amenazas son factores insoportables. Además, en muchas ocasiones en que se producen los desplazamientos, hay o ha habido anteriormente combates en zonas de origen y han perdido la vida personas de la comunidad o miembros de la familia, pues, que, que sin tener que ver directamente con el conflicto se han visto abocadas a estar inmersos dentro de él. En muchos casos los actores armados queman cosechas y bloquean la entrada y salida de productos y alimentos para la población civil, lo que provoca enormes dificultades para la subsistencia. Algunas cifras que tenemos es que en el año 2013 142.181 personas tuvieron que salir de sus casas y abandonar sus pertenencias para proteger sus vidas. Según registros de la Unidad para Atención de Víctimas, al respecto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento afirma que las cifras llegan casi a los 219.000 desplazados. Los lugares con mayor desplazamiento, según la Defensoría, denunció un altísimo riesgo de desplazamiento forzado en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López Meta por causa de las bandas criminales Bacrim y sus guerras por el control territorial. En peor condición está Buenaventura, por la misma razón. Allí la Defensoría solicitó que se declarara emergencia humanitaria. Ya sabemos lo que ha pasado con las casas de pique, la guerra por tener el control sobre los puertos marítimos para poder así financiar la guerra a través de la comercialización de productos ilícitos, dentro de ellos la droga, el contrabando, y ese poder que adquieren las BACRIM para controlar este mercado
hace que personas que iban dentro del sector tengan que verse desplazadas por no estar, primero, de acuerdo con la situación que se presenta en esa zona del país, y segundo, porque las bandas criminales tratan de que miembros de su familia se vean involucradas en este conflicto, factores que van en contravía de la seguridad propia y la del núcleo familiar, y por eso se toman decisiones de desplazamiento. La Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno Nacional registran a diciembre del 2013 que hay 5.966.211 víctimas, de las cuales 5.185.406 padecieron el desplazamiento forzado. Las personas que tienen que hacer uso, porque no tienen otra alternativa, de dejar sus lugares, han tenido que desplazarse a lugares donde, primero que todo, no tienen las facilidades, no conocen personas, un contexto completamente desconocido. El conflicto armado ha llegado a miles de personas a desplazarse a las grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que son grandes receptores de desplazados, así como las capitales departamentales. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de las ciudades, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales. Llegan a ciudades y forman la clase más pobre de la misma. Se convierten en vendedores ambulantes, creadores de cultura popular, organizadores comunitarios, portadores de cultura política. Los lugares donde conforman sus hogares son los sitios de la era y en las zonas más periféricas de las ciudades, que son ilegales, de alto riesgo y construidas en barrios informales. Como consecuencia, el conflicto armado ha obligado a miles de personas, pues como les decía anteriormente, a desplazarse a grandes ciudades. La población desplazada afecta pues todo lo que va en pro del desempleo, en pro, qué pena, lo que va afectando los niveles de desempleo, pobreza y lo que decía anteriormente las localidades marginales. La formulación y adopción de un conjunto cada vez más complejo de políticas manifestantes pensadas para invertir en el problema del desplazamiento por parte del gobierno del presidente Santos no estructura una política de Estado capaz de enfrentar las causas y las consecuencias sociales del fenómeno, sino que, sino que se caracteriza por la adopción de medidas de contingencia y desarticuladas e inmediatistas. Podemos ver cómo se está manejando el tema, y no quiero ser muy crítico con el tema de La Habana, Cuba, que en este momento pues está llevando al pueblo colombiano a tener una esperanza de paz. Obviamente desde nuestro punto de vista, todo acto que se lleve en pro de encontrar una paz negociada sin que tener que existan, perdón, más víctimas dentro de este conflicto, pues va a ser positivo. Tenemos como experiencia lo que se vivió años atrás en el gobierno del presidente Pastrana con el Caguán, donde fuimos, a mi modo de ver y a nuestro modo de ver dentro del grupo, permisivos con el poder que se le dio de negociación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en este caso pues las FARC puntualmente, y que traemos a locución para colocar el ejemplo de lo que se está viendo en La Habana, porque sabemos que el conflicto armado no se acaba con las negociaciones con las FARC, existen el ELN, los remanentes que quedan del paramilitarismo en Colombia que se ven desarrollando las BACRIM, y que obviamente al poder negociar con las FARC nos va a dar la expertise necesaria para preparar a un pueblo colombiano para hacer una negociación de paz, para hacer una restitución de víctimas, para poder hacer una inclusión o una reinclusión, llamémoslo mejor, a la sociedad, a miles de guerrilleros que en este momento pues están en combate con las Fuerzas Armadas legales de Colombia representadas por el Ejército Nacional. Mm, y lo traemos a locución porque sentimos que en este momento estamos siendo
conscientes del gran avance que estamos teniendo al poder estar en negociaciones con un ente, voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero para mi concepto, terroristas, delincuentes, que se escudan en una falsa filosofía de un país visto desde otra perspectiva para financiarse con droga, y ni siquiera financiarse, para tener recursos, para solventar las grandes cabecillas, los grandes capos, porque no son ni siquiera cabecillas, son capos del narcotráfico, capos de la negociación de gasolina de contrabando, de la explotación de petróleo, de la explotación ilegal de minas, y que atentan directamente contra el pueblo colombiano y que van en contravía de la filosofía de que buscan un país con más igualdades y que las víctimas del conflicto no son víctimas, sino que son actores del conflicto. Cuando uno alcanza a percibir y a ver en las ciudades semáforos con familias completas, eh, personas adultas acompañadas de sus hijos, tratando de buscar el sustento diario, vendiendo un dulce, es donde uno dice, la guerra en Colombia me está afectando a mi vecino, está afectando a mi conocido, puede estar afectando a mi familia, me puede estar afectando a mí. Esas personas están en una situación de vulnerabilidad, qué pena la pronunciación, donde encontramos que en una situación no tan positiva o que en una situación de desamparo, inclusive por el mismo Estado, puede tomar decisiones erróneas respecto a la búsqueda del sustento para él y para su familia. Uno encuentra que la labor que está haciendo el Estado en este momento, al hacer una negociación en medio de no permitirle a las FARC o al ente que, para no entrar como en temas puntuales o en nombres puntuales de las personas que conforman el conflicto armado en Colombia. Cuando entramos a la negociación de frente, impartiendo condiciones, buscando puntos de equilibrio, encontramos pues factores que nos van a permitir llevar a un diálogo, a un, a un entendimiento, a una mediación, que es la mejor alternativa de resolución de conflictos comunitarios puntualmente, porque entendemos este conflicto armado en Colombia como un conflicto comunitario, que se concentra en la solución consensuada, en la que se posee una estructura en la que todos los actores del conflicto resultan ganadores, eh, ganadores sin impunidad, ¿no? Nuestro punto de vista es que para el Estado debe ser una oportunidad de cambio el hecho de que si hay tantas personas con un punto de vista diferente al que manejamos muchos de nosotros o que estamos en ley, podamos mirar alternativas para que las personas que están en contra puedan ser incluidas dentro de la sociedad, sin desconocer los errores que ellos han cometido en la búsqueda de sus ideales. Eh, no queremos que se repita un Caguán donde las guerrillas de su época tuvieron el control sobre la zona, donde pudieron concentrar ahí su centro de operaciones. No queremos un país apático con la situación que vive nuestro vecino, nuestro amigo, porque ese campesino es nuestro vecino, es nuestro proveedor de alimentos. Por eso es que hay tantas situaciones
en el campo porque no hay garantías, la guerrilla se aprovecha de esas situaciones para alimentar para alimentar sus ejércitos, porque la gente al no encontrar una respuesta al no encontrar una respuesta en el Estado, pues busca tomar la justicia por sus manos, soluciones por cuenta propia, y no queremos que eso se repita. Eh, Nosotros buscamos con esta conversación, con esta exposición, destacar la labor que está llevando el Estado al enfrentar el conflicto armado colombiano en unas condiciones diferentes a lo que se ha manejado en gobiernos anteriores, donde se le dio permisividad a las guerrillas con el manejo del conflicto teniendo el sartén por el mango, ejemplo San Vicente del Caguán. No quiero entrar a debatir, y no porque no tenga argumentos, el gobierno anterior, donde se, se pensó en su momento que la mejor forma de enfrentar la guerrilla es con un ataque armado, que obviamente tuvo resultados muy apropiados, pero que dónde nos iba a llevar o dónde iríamos a parar. Sería una carnicería de nuestro pueblo ver a nuestros hermanos, guerrilleros, soldados, víctimas del conflicto en un derramamiento de sangre que podría no tener fin. Eh, Consideramos que la mejor alternativa o que la alternativa que tomó el presidente Santos ha sido acertada en el tema de dialoguemos, conversemos, pero no seamos permisivos a la hora de dejarlos tranquilos, que sigan operando, que sigan, démosles un espacio en el terreno para que ustedes nos reunamos y una zona para que ustedes puedan desde ahí ejercer sus estrategias militares como pues, se presentó en el Caguán. No, vamos a hacer un diálogo de paz en el exterior, vamos a poder dialogar de paz, vamos a poder encontrar puntos de acuerdo en temas que incluyan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, al pueblo colombiano, y que sean decisiones que sean avaladas por el mismo pueblo colombiano, porque algo que entendemos y que nos parece muy valeroso y muy rescatable de esta política que tiene el Estado a la hora de negociar es que todas las decisiones que se toman en La Habana van a ser replanteadas, o no llamamos replanteadas, van a ser reforzadas y por el mismo pueblo mediante referendos o mediante estrategias, mediante sistemas de consulta popular donde nosotros como pueblo, como comunidad podamos rebatir o dejar en firme decisiones que han tomado allá. Y donde las víctimas, que son las principales, los principales damnificados dentro de este conflicto, puedan retomar su vida como la tenían antes de que llegaran las Fuerzas Armadas, tanto de izquierda como de derecha, a sus zonas de conflicto, a sus zonas de habitación. Mm, Ese es nuestro punto de vista acerca del conflicto armado colombiano, nuestro punto de vista acerca de la decisión que tomó el gobierno del presidente Santos al afrontar de una forma diferente el poder salir de este conflicto, dando la oportunidad del diálogo, dando la oportunidad de que el pueblo colombiano sea un interlocutor, por llamarlo de alguna forma, dentro de este conflicto, al nosotros ser los que en últimas decidamos de manera positiva o de manera negativa lo que se decía allá. Si vamos a ir más allá, habrán temas políticos, habrán temas
que no es de nuestra competencia porque no sabemos en qué niveles de negociación o qué factores se manejen. Yo esperaría que todo fuera por encima de la mesa y que no existieran negociaciones por debajo de la mesa acerca de los actores de armados, y que todo fuera pues de la manera que la presentan en los medios de comunicación, que es la única forma que nosotros tenemos para acceder a información acerca de este tema, y podamos terminar de una vez con una guerra de más de 60 años donde los únicos damnificados han sido el pueblo colombiano, donde los únicos damnificados hemos sido nosotros, donde los principales damnificados han sido nuestros compatriotas que viven en áreas rurales, que han tenido que entregar a sus hijos en la guerra, que han tenido que dejar todo lo que tienen, su casa, su forma de sustento, por venirse a una ciudad a pasar hambre, a pasar necesidad, a verse obligados a dormir en una calle, por el desespero de no tener un alimento para sus hijos, tenerse que ir a robar, y que encrudece la realidad de nuestras ciudades. Estamos desplazando el conflicto armado a nuestras ciudades. Estamos desplazando el conflicto armado a terceras personas, que somos nosotros mismos. Encontramos en este conflicto la mejor forma de demostrar el conflicto comunitario que nos plantea el texto guía y que nos plantea el tutor como una forma de mediación: el diálogo. El diálogo puede sonar a frase de cajón, pero será siempre el diálogo la mejor forma de solucionar cualquier tipo de conflicto, obviamente respetando los puntos de vista, siendo respetuosos y galantes de que lo que se hace y lo que se diga dentro de una conversación de diálogo, dentro de un confrontamiento, sea dentro de los lineamientos del respeto, sea dentro de los lineamientos de la honorabilidad de la palabra. Y por eso pues quisimos traer a la locución nuestro punto de vista, nuestro eh, empoderamiento de la sistemática que maneja la materia de resolución de conflictos, algo muy propio y que todos los días escuchamos: el conflicto armado colombiano. Yo quiero agradecer los aportes de mis compañeras y la confianza que brindaron en mí para poder exponer ante ustedes nuestro punto de vista, nuestra percepción sobre un tema tan común pero que nunca hacemos nada. Es necesario tener presente que el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno está desbordando fronteras y afectando países inclusive vecinos. Colombia debe tener en cuenta esta realidad y poner acciones específicas a partir del reconocimiento de esta migración, de acatamiento de las normas internacionales que protegen a esta población, y que de la búsqueda de soluciones humanitarias. Es muy importante el papel de la comunidad internacional en la atención humanitaria. La magnitud del problema demanda mayores esfuerzos en este campo, y la creación de un escenario de coordinación y concertación de gobiernos amigos, organismos internacionales, intergubernamentales, organismos internacionales no gubernamentales, el gobierno y las entidades del Estado, iglesias, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de desplazados. Que todos estemos inmersos en una realidad, que es el conflicto colombiano, la problemática del desplazamiento y en la búsqueda de la paz anhelada por muchos, criticada por muchos, pero beneficiados todos. Muchas gracias.